Lo tenemos en comunicación telefónica, le vamos a dar las gracias por habernos bancado, esperado. Le vamos a dar la bienvenida al profesor Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS y también miembro de la CONADU. Muy buenos días, profe Barcelona. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez y Carlos Castro Espinosa, también conectado. Lo saludan desde Radio Alas. ¿Cómo le va, profe? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, profesor. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, varios puntos que analizar con usted, profe. Primero, ¿cómo se termina de la peor forma para los docentes universitarios este 2025? Muy traumático. Tengo información que un 45% del salario ha sido de alguna forma esta gestión se los ha licuado básicamente con permanentemente incrementos o mejoras siempre por debajo del índice inflacionario mensual, ¿no, profesor? Sí, la verdad que hemos tenido una evolución entre salario e inflación que es arriba del 91% a favor de la inflación, Claro. con detrimento del salario, que esto se expresa directamente en una pérdida de poder adquisitivo del 45%. Y terminamos el año como empezamos, con mucho conflicto con el gobierno y sin ser convocados a paritarias. Profesor, en el día de la fecha, bueno, se lleva adelante una multitudinaria marcha de las 2 CTA y de la CGT en protesta de este proyecto de reforma laboral, pero el tema de los docentes universitarios, hoy hay medida de fuerza, se para, pero bueno, probablemente se comience a partir de el 15 de febrero, cuando empiecen a volver los docentes universitarios, no vuelvan a las universidades antes de las mesas de examen, profesor. Sí, esta tarde nosotros participamos de la movilización acá en San Juan, convocada por la CGT, la CTA, con otros sindicatos. Entendemos que va a ser grande, como está haciendo actualmente en Buenos Aires y en otros lugares del país. Y por otro lado, si esta situación continúa, es muy posible, como dice usted, que no iniciemos las clases, o por lo menos con la normalidad que deberíamos. Todavía tenemos que ver qué pasa con la ley de financiamiento universitario. Sí. El gobierno recibió un golpe, igual como con la ley de discapacidad ayer en diputados. ¿Qué pasa en senadores? Porque entiendo que si en el presupuesto se ratifica esa ley, el gobierno no le va a quedar otra que aplicar la ley ya sin dar más vueltas, esperemos, y esto iría a una solución del conflicto. Si el gobierno sigue con la terquedad o con la tosudez de no querer aplicar la ley de financiamiento universitario y recomposición salarial, es muy difícil comenzar la clase, por lo menos en condiciones óptimas. Carlos, adelante. Gracias. Buen día, profesor. ¿Cómo le va? La verdad, profesor, que me quedé pensando en esta modificación que hubo en la votación y, bueno, zafaron el presupuesto universitario y el de discapacidad. Y me quedé pensando también en la variante de Miguel Ángel Pichetto, que él más preocupado en las dietas que en resolver estas cosas que son muy de fondo y hasta podemos decir que pone de resalto el desarraigo que hace añares tiene el Congreso de la Nación, con lo cual esto sí que habría que eliminarlo de cuajo para terminar con esta manera de conducir los dineros públicos, ¿no? Sí, totalmente, porque por ahí muchas veces el Congreso de la Nación termina siendo una parte del Congreso funcional a lo que pide un presidente y no a lo que votó la gente, porque muchos de los que están apoyando este presupuesto de ajuste y esas otras cuestiones en el Congreso no entraron al Congreso por la Libertad Avanza, entraron por espacios políticos opositores o distintos, más moderados, menos moderados, más radicales, menos radicales, pero en los hechos la gente los votó por estar en otro espacio político, no por ser unos levantamanos. Profe, siguiendo en el ámbito del conflicto de los docentes, estamos culminando el año muy cercano al 30% de inflación anual. ¿Ustedes qué recomposición, la última vez que tuvieron una recomposición, de cuánto fue, profesor?
El 1%. Nosotros El 1%. venimos hace 2 meses con una recomposición del 1%, y veníamos antes de una recomposición del 1,1 y el 1,2%. Todo el año nuestro, lo máximo que hemos tenido ha sido un 2%, un 2,4%, pero cuando la inflación ha estado en el 3 y pico, 4. Y ahora estamos clavados en el 1% hace 2 meses. Bien. Esto implica que llegaron al 20%, por lo menos, profe. Sí. Tendría que sacar bien la cuenta, entiendo que sí, pero es muy por debajo de la inflación. 10 puntos, por lo menos 10 puntos. Por lo menos 10 puntos. Prácticamente estamos al 50% o 60% de la evolución de la evolución de inflación este año, y el año pasado fue peor. Es por eso se refleja en el 45% de pérdida del poder adquisitivo. Claro. Profesor, trascendió también el conflicto, la situación crítica que comienza a ser con la salud del sector de los docentes universitarios y de los trabajadores no docentes. El tema DANSU. Ha trascendido información de que DANSU le había pedido de alguna forma al Consejo Superior de nuestra universidad una especie de, que se haga parte, que acompañen con los costos para poder brindar servicios. ¿Cuál es la situación? Una especie de crédito, de préstamo le había solicitado. Yo, soy consejero superior, todavía no estoy notificado de esa situación. Veremos cuando ingrese o no cuál es el pedido concreto, si es así. Pero la situación con la obra social DANSU pasa lo mismo que pasa con los sindicatos y con todos, que nuestros aportes y todas las instituciones parauniversitarias dependen de lo que ganen los afiliados. Y si los afiliados están teniendo una evolución de la inflación arriba del 90% del salario menor que la inflación, y suben todos los costos como están subiendo, llega un momento que se complica mantener el servicio. Eso es lo que está pasando, porque los costos es el doble de los ingresos que tenemos. Bien. Bueno, justamente, la gente de DANSU, de esta obra social que ustedes tienen, lo que le ha requerido, más que un crédito, le ha requerido al Consejo Superior es que los profesores semi-exclusivos tengan el mismo descuento que los exclusivos, lo cual de alguna forma haría que aún más el salario justamente de estos trabajadores se deprima. ¿Qué actitud van a tomar ustedes, teniendo en cuenta que usted también es consejero? No podemos apoyar eso. Bien. Entiendo que ya pagan un diferencial los docentes que son simples y semis, para sostener los costos de la obra social, y no se puede pagar más porque el bolsillo no da para más. Hay que ver si eso lo plantea DANSU en un consejo. Ellos tienen su propio consejo directivo. El superior lo que tienen son 2 miembros en ese consejo superior. Esperemos que estos miembros del Consejo Superior lleven al Consejo esta propuesta y que el Consejo Superior lo mandatará. Pero esa es la situación. El Superior no puede aumentar ni desaumentar los aportes a DANSU. Eso lo definen en su Consejo Directivo. Lo que sí hay miembros representantes en el Consejo Superior que ante esta situación deberían pedir mandato al Consejo. Claro. Profesor, todo tiene que ver con todo. Usted trabaja en la docencia universitaria y en la docencia de la provincia de San Juan. La paritaria que se selló en el día de... hace 48 horas. Antes de ayer. Con los 3 gremios docentes, de alguna forma han festejado. El gobierno les está garantizando a partir del 1 de enero para un salario inicial para el docente que recién comienza en la actividad de 647.000 pesos de básico, al igual que para los profesores que tengan hora cátedra. Hoy por hoy, el salario de un docente semi que recién comienza, ¿de cuánto es, profesor? ¿Con cuánto inicia en la universidad? Y más o menos en eso. Es lo que tendríamos que ver la categoría. Porque hay distintas categorías, pero es un poco menos. Entiendo yo. Tendríamos que ver ahora, actualizar con el índice de inflación cuando esté el salario de diciembre, cuando se pague el salario de diciembre, ver el instructivo de liquidación, y ahí vamos a tener el número fijo. Porque hay distintas especulaciones en función de lo que se va a cobrar ahora.
Bien. Pero estaría en eso, que es muy bajo, porque además nosotros no es solo que tenemos cargos semi, también hay muchos cargos simples, entonces esos 600.000, 600 y pico mil se transforman en 300, 350.000 pesos bolsillo. Claro, esto tiene mucho que ver y tiene que ver también con el pedido que le ha hecho la gente de Dansun a la gente de la universidad, a las autoridades universitarias, ¿no? Y que tiene que ver con que en muchas oportunidades, cuando se producía una vacante de un profesor que se jubilaba, por ejemplo, ¿no? Que era exclusivo, bueno, ese cargo de exclusivo se dividía en 3, 4 y hasta a veces en 5 simple, lo cual le estaba ocasionando un verdadero despropósito y desfasaje justamente a la obra social, ¿no? Sí, esa es una de las cuestiones. Pero Claro. lo que más O sea que un poco de responsabilidad también tiene el gobierno universitario de esto, ¿no? No, los profesores en una situación que viene hace años. Esa es la verdad. Lo que pasa que con una evolución de la inflación 91%, a voz menor se seduce los ingresos al 50% de lo que deberías tenerlo. Y además de eso, el aumento de costos en los servicios, en todo, es mucho más elevado que los ingresos, porque recordemos que en esta evolución de inflación no se están teniendo en cuenta los servicios, que es lo que más aumenta. Entonces, es una situación que pasa por ahí, y lo que no es justo es que se sobrecargue sobre los docentes simples esto y los semi, porque además trabajan mucho más de las horas por las que se les paga, porque la cátedra no es solo ir a dar clase, implica muchas cuestiones. Carlos, adelante. Sí, me gustaría finalmente preguntarle, al menos de mi parte, la expectativa que tenemos todo lo que vaya a pasar en el Senado, y ustedes también, naturalmente, porque sería un acto de justicia que se ratifique lo que el diputado pudo plasmar en el día de ayer, ¿no, Jaime? Sí, sería un acto de justicia que se ratifique. Tenemos que tener en cuenta que esto ya, además de ser un reclamo, es una ley que fue vetada, un veto que fue rechazado por el Congreso, cambió en parte su composición y el Congreso lo volvió a ratificar en diputados. Y si lo ratifica ahora en el Senado, sería un acto de justicia que es simplemente la aplicación de una ley. No es más ni menos que eso, una ley de financiamiento universitario y de recomposición salarial acorde a la inflación. Que incluso si se llega a aprobar esa ley y se da esa recomposición, estamos hablando que hasta el inconveniente como el de recién de Dansun disminuirían, porque aumentan los aportes de todas las cajas para universitarias que se componen los ingresos del sueldo del personal. Profesor, parte de la ley de financiamiento universitario habla de el acompañamiento permanente en forma automática, ¿cierto? A ver, si el IPC da 2,5, bueno, los docentes universitarios tendrán que tener 2,5 todos los meses de recomposición. Sí, habla de eso, no mínimo, solamente no inferior a eso, a la evolución de la inflación, que es lo que está pasando ahora. Es increíble que se tenga que plasmar en una ley. Y después otro, la obligatoriedad del gobierno para discutir en paritaria otros ítems como perfeccionamiento y distintas cuestiones, ciencia técnica, que no se está discutiendo, porque el cerramiento de la paritaria de manera unilateral por parte del gobierno, donde ya llevamos más de un año, no solo impacta en el detrimento de nuestros salarios, sino que en muchos puntos que hacen a lo que es la ciencia y la técnica en la universidad, en el sistema científico, porque en base también, muchas veces en función del valor de los sueldos, se calculan otros gastos. Profesor, la última de mi parte. Con la actividad del día de la fecha, la movilización a la Plaza de Mayo acá en la provincia de San Juan por la tarde. De alguna forma, ADICUS cierra el capítulo en los planes de lucha para este 2025 y empieza a pensar de cómo se comenzaría el 2026.
Entiendo que eso debería suceder. Vamos a ver cómo sigue lo del Senado, cómo sigue esto. El gobierno es un gobierno que se caracteriza por incentivar la conflictividad social, así que nosotros en otra situación más normal de Argentina, te diría que sí, que cerramos el capítulo y nos preparamos para febrero del 2026, pero en la situación en la que estamos, todos los organismos deliberativos de los sindicatos nacionales y provinciales están en estado de alerta y movilización. Esperemos que la manifestación de hoy sea contundente en todo el país, esperemos que se les pueda empezar a meter un límite a estas reformas, que el gobierno aplique la ley y que, como decís vos, podamos concentrarnos en el 26, pero no sabemos. Bien, Me atrevería a aseverarlo. Profesor, le damos las gracias por su tiempo, por su atención. Le voy a solicitar que se quede. Carlos, ¿tenés alguna consulta más? No, Carlos ya salió. Bien, Carlos ya salió. Que simplemente agradecerle a Jaime estos minutos. En mi caso, me parece que ratificar esto de que el Senado debe estar a la altura de las circunstancias. Bueno, creo que hay un número bastante interesante que puede pasar perfectamente, pero bueno, acá se están jugando los votos en una necesidad. Mire qué ironía de la vida, profesor, ¿no? Estar pensando centralmente en cómo se vota, cuando acá lo que hay que pensar si estos tipos son argentinos o no son argentinos, o si les parece que tener casi el 50% menos de ingreso no solamente es un despropósito, sino una burla a toda la tarea de investigación y a toda la tarea de profesores que han estudiado para tener un salario digno y no para tener esta pícara manera de la política de hacer del salario lo que quiere. Eso pasa con los jubilados y pensionados, históricamente sigue pasando, y por supuesto esto seguramente en algún momento tendrá que rechazarlo la sociedad con el voto, profe, ¿no? Sí, yo creo que, como te decía recién, la sociedad lo rechaza, porque muchos de esos senadores y diputados que dudan qué hacer y qué no hacer, no fueron votados por La Libertad Avanza, fueron votados o elegidos por pertenecer a otros espacios políticos, y lo que están haciendo en sostener este ajuste cuando han sido ingresados al recinto, al Congreso, por otro partido político, es traicionar al votante, porque incluso te digo, los mismos votos de los senadores provinciales acá de la provincia de San Juan del oficialismo, porque acá no dirige La Libertad Avanza, entonces no se lo ha votado para acompañar el ajuste del gobierno nacional. Todos, en general, los que acompañan este ajuste y no han sido ingresados por La Libertad Avanza, cuando ellos dijeron estrictamente que iban a hacer esto, están traicionando el voto de la gente. Claro. Profesor, nuevamente le damos las gracias por su tiempo, por su atención, y obviamente le vamos a estar consultando con el devenir de los días cómo puede llegar a seguir la situación de los docentes universitarios en este conflicto que desgraciadamente se ha dado durante todo el año 2025 sin ninguna respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias, sobre todo con respecto a la paritaria que nunca existió en este 2025. Que tenga buen día. Le solicito que se quede un segundito en línea privada. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, fue el profesor Jaime Barcelona, el secretario general de ADICUS de la provincia de San Juan, este sindicato que nuclea a los